Gracias, compatriotas. Gracias una vez más. A nosotros solamente nos queda agradecer por esa enorme sintonía, por esa enorme llegada a lo largo y ancho del territorio nacional. Gracias, compatriotas en el exterior. Gracias por apoyar este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el mundo. Gracias, Augusto de Congas. ¡Viva el Perú! Compatriotas, para algunos que son asiduos concurrentes a este espacio, y para los amigos de Augusto de Congas en YouTube, para nuestros amigos de Facebook, los amantes de la verdadera libertad, de la democracia, de las noticias verdaderas, yo hablé acá hace 3 días, ayer también toqué ese tema allí en la plaza. Yo dije bien claro, la señora Dina Boluarte es una hipócrita. Yo dije bien claro, la señora Dina Boluarte le ha dado la espalda a las Fuerzas Armadas. Yo dije bien claro, la señora Dina Boluarte le han metido una puñalada especialmente al glorioso ejército del Perú, al decir que le echaba toda la culpa a nuestras Fuerzas Armadas por los luctuosos sucesos acaecidos en los Andes, que cobraron más de 80 vidas en las protestas pasadas. Este periódico parece que ha hecho eco. Es que ya no te puedes callar. Cuando las redes sociales hablan, ya no puedes callar, ya no puedes tapar, porque es de público conocimiento lo que hablé acá 2 días. Entonces este periódico, ¿qué dice? Yo he dicho siempre, esta señora Dina Boluarte va a terminar en la cárcel. Y este diario también llega a la misma conclusión. Acá está. ¿Qué dice? Judas. ¿Ah? ¿Por qué le dice Judas? Y lo dije acá. Hace 3 días lo dije. Para mis camaradas de armas, para mis compañeros de armas del glorioso ejército del Perú, esta presidenta, a quienes ustedes juraron lealtad, a quienes a ustedes le entregaron el barayó, el bastón de mando, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como está escrito en la Constitución Política del Perú, se está lavando las manos. Acá dice, a ver, ¿quién tiene buena vista? Estos son medio chunchos, carajo. ¿Usted, caballero? ¿Usted? ¿No sabe leer? Ah, ¿tienes ojos verdes como yo? Ah, ya. A ver otro, a ver, un chuncho por acá. Todos miran a un lado, carajo. ¿Por qué hace esta señora? ¿Por qué dice así, Judas? ¿Por qué dice? Porque ella dice acá, ningún ministro, ni la presidenta, y ningún funcionario político es responsable de los más de 80 muertos que ha habido en los Andes. Y dice, los únicos responsables son los militares y los policías, especialmente el glorioso ejército del Perú. Y dice, se debe de individualizar al que provocó esto. Mejor dicho, quieren echarle toda la culpa al soldado, al cabo, al sargento, al suboficial, al técnico, al teniente o al capitán del glorioso ejército del Perú, porque esos son los grados que conforman una patrulla militar. A ellos le quieren echar la culpa. ¿Y por qué dice esta señora los soldados son responsables? ¿Por qué dice? Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho bien claro que aquí se cometieron delitos de lesa humanidad. Aquí se asesinó a mansalva y posiblemente, dice, haya habido ejecuciones extrajudiciales luego de haber sido detenidos estos protestantes, estos que protestaban en la vía pública. Pero recordemos que hace una semana atrás, ¿qué dijo? Cuando salió
con todo su séquito de miserables ministros cobardes, ayalleros, pusilánimes, podridos. ¿Qué cosa dijo la señora Dina Boluarte? Dijo: yo respaldo a las Fuerzas Armadas, pongo la mano al fuego por las Fuerzas Armadas. Ellos nunca han ejecutado, nunca han hecho nada. Todo fue dentro del marco de la ley. Pero eso dijo, ¿para quiénes? Para la prensa, para el pueblo, para la comunidad internacional. Pero a fines de marzo esta señora había enviado ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace 2 días lo probé acá documentadamente, en un documento de 41 páginas, ¿no? Decía ahí bien claro, decía ahí: yo soy jefe suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero yo no tengo comando. Hermano, ¿de qué estamos hablando? Miren lo que ha dicho esta señora. Dice: yo soy jefe suprema de las Fuerzas Armadas del Perú y de la Policía Nacional, pero no tengo comando. Ellos son autónomos, tienen sus propios protocolos, tienen su propia ley. No es ley, son reglamentos internos. ¿Cuál es la ley de todas las leyes? La madre ley, ¿cuál es? La Constitución Política del Perú. ¿Y qué dice al respecto la Constitución Política del Perú? El presidente o presidenta es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. O sea que esta señora quiere evadir su responsabilidad, ¿no? No quiere ser declarado responsable por el genocidio andino. No quiere. Pero cuando hay protocolos, cuando le conviene, si se presenta y acepta el bastón de mando, el barayó que le entregó el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuando las Fuerzas Armadas lo reconocieron como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Allí los aplaudió, recibió, sí, soy hermano. Ella puede decir: no, yo no tengo comando. Pero ¿qué dice la Constitución Política del Perú? ¿Ah? O sea que esta señora está hablando al margen de la Constitución, está negando la responsabilidad que tiene. ¿Eso puede ser un motivo suficiente para ser vacada o no? Claro. ¿Ah? Presta de frente. Compatriotas, Que vaya a dormir con vos que more. ¿quién firma? Mira, ella dice que no tiene responsabilidad, pero ¿quién firma o quién firmó para que se declarara el estado de emergencia en la macrorregión sur? Ella. ¿Quién firma el decreto supremo? Ella. ¿Un ministro? El presidente de la República firma el decreto supremo que dicta la declaración de estado de excepción o estado de emergencia, y le pasa de taquito a sus ministros. ¿Para qué? Para que mediante una resolución ministerial autoricen el ingreso de las Fuerzas Armadas en la población civil. ¿No? ¿Para qué? Para paliar el desborde social en nuestro territorio. ¿Por qué el soldado sale a la calle armado con un fusil de guerra para restablecer el orden? ¿Por qué? Porque la orden ha sido emanada por el Poder Ejecutivo, por el más alto poder, en este caso, la Presidenta de la República. Matándola también. ¿Quién declara la guerra? El presidente. Y si en este momento Chile nos declara la guerra, esta acéfala, mediocre, pusilánime, ¿qué cosa dirá? No, que la responsabilidad lo asuma el Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Pero ¿quién declara la guerra? Es el presidente o la presidenta. Está en la Constitución Política del Perú. Y entonces, ¿hay mando o no hay mando? Del más alto nivel, porque está ordenando mediante un decreto supremo la intervención de las Fuerzas Armadas
en la población civil. Matadlo también. ¿O no? Todos son responsables. Pero esta señora hipócrita Judas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ningún político, ningún ministro, menos la presidenta, tenemos responsabilidad sobre las muertes de más de 80 hermanos compatriotas. Eso, hermano, demuestra cobardía. Está desconociendo lo que manda la Constitución Política del Perú. Está hablando fuera del marco constitucional. Y una de las causales para vacar a un presidente es actuar o no dar cumplimiento lo que dice la Constitución Política del Perú. ¿Es suficiente para que sea vacada? Claro. Esto es más grave lo que lo ha hecho Pedro Castillo. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque esta señora está soslayando una responsabilidad constitucional. No sé, hermano. Acá dice, mira lo que ahí está. Es que tengo ojos verdes, hermano, y es tarde. Nadie quiere leer, yo tengo que hacerlo, hermano. Escucha lo que dice. Escucha lo que dice la señora. Dice, en una vergonzosa declaración, dice, en una vergonzosa declaración, la señora Dina Boluarte afirmó lo siguiente. Dice, ni los ministros, ni la presidenta tenemos comando, dice. Ni los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre la actuación de nuestras Fuerzas Armadas. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Entonces, ¿qué? O sea que nos está diciendo que las Fuerzas Armadas salieron a las calles por iniciativa, porque se les ocurrió. Qué triste, pásame el periódico, manito, disculpe, pues hijo, está como cojudo mirando, carajo. Gracias. O sea que cuando ella dice ningún ministro, nadie tiene responsabilidad, nos está diciendo que las Fuerzas Armadas, especialmente el glorioso Ejército del Perú, salió por iniciativa voluntariamente y empezaron a disparar. Ese es un disparate, es una vergüenza. No solo a nivel nacional, a nivel internacional. Ya se ha pronunciado hombre en la mañana. ¿Qué ha dicho? En el Perú hay anarquía, porque esa presidenta no sabe lo que hace, porque ha sido secuestrado por los grupos de poder, porque le tienen prisionera allí en el Ejecutivo. ¡Viva Perú! Mira, acá abajo dice otro, dice, las declaraciones de la presidenta también, dice, han despertado la indignación del pueblo peruano. Las declaraciones de esta manera de esta señora ha despertado la indignación del pueblo peruano. Dani, tráeme acá la pantalla. Voy a ver con mis amigos de las Fuerzas Armadas del glorioso Ejército del Perú. Para esta promoción Polo Azul, para esta promoción 8587, un saludo para el brigadier general del glorioso Ejército del Perú, Escuela Técnica del Ejército. Gracias. Baja abajo, ahí no me déjalo. Baja acá, voy a dar, deja acá. Muy bien. Camaradas de armas, compañeros, promociones, colegas, nosotros, hermano, los de mi promoción, en la década de los 80, de los 90, hemos arriesgado nuestras vidas, ¿no?, al combatir esa banda terrorista de Sendero Luminoso, los cuales han sido aniquilados militarmente, pero ideológicamente están vivos y coleando. Nunca lo olvido, hermano. Yo no soy comunista. Yo no soy terrorista, yo soy nacionalista. Soy de linaje, de la casta, de estirpe de militares nacionalistas como Juan Velasco Alvarado. Compañeros, camaradas de armas del glorioso Ejército del Perú. La presidenta, la señora Dina Boluarte, a la que ustedes juraron lealtad, ¿no?, les ha metido una puñalada. Acá está.
Enrique Yersi dice: es una puñalada por la espalda a las Fuerzas Armadas. Se refiere a las declaraciones de la señora Dina Boluarte. Señores camaradas de armas, ustedes todavía creen en esta señora, pero esta señora está actuando tal Judas que traicionó a Cristo. Está actuando como bruto cuando aquel 15 de marzo del año 44 antes de Cristo. ¿Qué pasa ahí? ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Hermano, no. Ya, hermano, ya, pues, hermano, tranquilo. Hermano. ¡Viva el Perú! Hay gente que se dice, esta es una plaza pública, pero no podemos impedir este tipo de actuaciones, hermano. Mira, ¿sabes cómo está actuando esta señora Dina Boluarte? Ha actuado como Judas, el que traicionó al Altísimo. Ha actuado como bruto cuando le asestó puñaladas a su padre adoptivo, a Julio César, como el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo. Esta señora Dina Boluarte está actuando como uno de los más grandes traidores de la historia, como Efialto, aquel individuo que traicionó a su rey, al general Leonidas, en su guerra contra los persas, al enseñarle ese paso secreto de Termópilas para invadir Grecia. Esta señora, hermano, es una traidora. Le ha metido una puñalada a nuestras Fuerzas Armadas. Hermano, arreglen eso, por favor, hermano. O yo voy a verlo, ¿cómo es? Policía. O yo voy. Vayan a arreglar, hermano, arreglen esa vaina. Claro, pues, hermano, ¿cómo un hermano que está? ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Así es, hermano, de repente no le gusta pero lo que estoy diciendo de señora Dina Boluarte. Por eso se mete acá, hermano, mira. Entonces, hermano, esta señora Dina Boluarte es una convicta y confesa traidora, ¿sí o no, hermano? Ahí está. Para los amigos de las Fuerzas Armadas, tengan mucho cuidado con esta traidora. Ya lo dicen acá, mira, es una puñalada a nuestras Fuerzas Armadas porque le ha quitado su apoyo y porque le está echando toda la culpa al glorioso ejército del Perú por el genocidio andino, y ella está, hermano, soslayando su responsabilidad. Ella está evadiendo su responsabilidad porque ella firmó el decreto supremo para la intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para pacificar el país en los momentos convulsos que vivía especialmente la macrorregión sur, cuyo costo social fue más de 80 vidas. ¿Quién ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas? Fue la señora Dina Boluarte. Ella es responsable directa, inmediata, de los más de 80 muertos. La pregunta es, ¿y por qué ha reaccionado así? Porque la Corte ha dicho bien claro, esto con el tiempo va a tener que ser juzgado. Y hemos visto que la semana pasada, hace 3 días atrás, la Comisión de Constitución del Congreso de la República ha archivado una acusación constitucional por los crímenes en los Andes contra la señora Dina Boluarte, dando cumplimiento a un pacto de no agresión entre esta presente usurpadora y el presidente del Congreso de la República, el señor José William Zapata. Se van a proteger, pero tienes que entender, señora Dina Boluarte, lo que usted ha ordenado es un genocidio, lo que usted ha ordenado es masacrar a su pueblo, disparar a su pueblo, carajo. Usted es la única responsable, no el soldado del cabo, porque usted ordenó, mediante un decreto supremo, la intervención de las Fuerzas Armadas usando armas mortales, armas letales para la población civil. Levanten la mano acá los que han prestado servicio militar. Todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién más?
Esta es en promoción. ¿Tú también? Tú tienes cara de desertor, hijo. Carajo, cara de desertor tienes. ¡Viva Perú! Hermano, mira. Hermanos, la orden de la señora Dina Boluarte, ¿sabes cuál fue? Acaben con esos comunistas terroristas. Eso fue la orden. Acaben con esos terroristas comunistas. Acábenlo. Eso fue la orden. Y les dijo, yo los voy a proteger. Pero hoy les ha dado una puñalada. Por eso, camarada de armas del glorioso ejército del Perú, muchos de ustedes saben quién soy. Soy un militar en situación de retiro. Estoy acá en esta futura plaza José Gabriel Condorcanqui. Compatriotas, ustedes le están respaldando a esta presidenta, pero esta presidenta les ha clavado un puñal, porque está buscando que solamente el ejército y la Policía Nacional sean los únicos responsables del genocidio andino. Mejor dicho, ¿quiénes? El soldado. El soldado, él es el que ha disparado, porque él ha hecho uso de su arma de reglamento, y el soldado nunca dispara sin una orden escrita, y el que da la orden para emplear uso de las armas es porque ha recibido directivas del más alto nivel político. ¿Cómo es esto? Mira, hermanos, he estado más de 30 años en el ejército, por eso sé cómo funciona esto. ¿Quién da la orden? Mira, escucha, canela de mando. Vamos a demostrar a esta señora que esta sí tiene mando, sí tiene comando sobre las Fuerzas Armadas. Mira, ¿quién ordena o quién firma el decreto supremo para la intervención de las Fuerzas Armadas? La Presidenta de la República y su Consejo de Ministros. ¿Está claro? Matáronla, claro. ¿Está claro? Muy bien. ¿Y ese documento a dónde lo envían? Lo envían al Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Defensa, ese documento, ¿a dónde lo envía? Al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llama a los 3 comandantes generales y al director de la Policía Nacional y dice, señores, la presidenta mediante este documento ha declarado el estado de emergencia para que tanto FAB, Marina, Ejército y Policía Nacional podamos intervenir. ¿Para qué? Para sofocar el levantamiento en los Andes. Entonces, los comandantes generales, ¿qué hacen? Llaman a sus generales. ¿A quiénes? En este caso, por ejemplo, al comandante general de la región Arequipa. Le dice, ven para acá, general. Hay una orden de la presidenta, acá está el decreto supremo. Se ha declarado estado de emergencia y se ha autorizado el uso de la tropa y de las armas. ¿Hay comando de la presidenta o no? ¿Y cómo está acéfala, inservible? No sé cómo llamarte, carepiedra. No sé cómo llamarte. Lo que pasa, eres cobarde. Qué triste, siempre he dicho acá. El presidente más peligroso de un país es aquel que tiene miedo, es aquel que no asume su responsabilidad, es aquel que se asusta al primer aspaviento de peligro, es aquel que niega lo que ha firmado, lo que ha ordenado. ¿Y por qué esta señora niega esto? Porque con el tiempo, no será ahora, no será mañana, no será pasado, pero señora Dina Boluarte, el poder es efímero. En algún momento ya no vas a tener custodia policial, ya no vas a tener dinero del Estado para defenderte, vas a ser como nosotros, un mortal más. Ahí la justicia, el largo brazo de la justicia te va a poner en un banquillo y allí te van a sentenciar por delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque los delitos de lesa humanidad no prescriben, nunca terminan. Pase 1000 años, está vigente hasta que capturen al autor con camarada de armas. Yo sé que ustedes también se sienten traicionados, porque ustedes fueron mandados por esta presidenta, ordenados por esta presidenta, pero esta presidenta ya se lavó las manos, porque ella dice, ningún ministro,
menos la presidenta, tenemos responsabilidad en la muerte de más de 80 hermanos saltandinos, y los únicos responsables directos son, dice, los que usaron las armas. Mejor dicho, el soldado. El soldado. Señores, ¿cómo puedo yo enviar a mi hijo a prestar su servicio militar voluntario si cuando en el futuro hechos de esta naturaleza se sucedan, le van a echar la culpa a mi hijo de 18, 19, 20 años que ansiosamente se presenta a los cuarteles para prestar su servicio militar a nuestra amada patria? ¿Cómo le voy a dejar que vaya? Porque si en el futuro vuelve a repetir, sucede estos hechos, y ese hijo se encuentra ahí por casualidad y hace uso de sus armas, y le van a echar la culpa, todo ello, al soldado de 18, 19 años, a él le quieren echar la culpa. ¿Acaso no hemos escuchado, dijo la fiscal de la Nación? ¿Qué dijo? Vamos a individualizar a los responsables. ¿Qué ha dicho la presidenta? Vamos a individualizar. ¿Qué nos está diciendo? Que van a encontrar responsabilidad únicamente en el soldado, jovencito, 18, 19 años, y en el policía, que también tiene menos todavía, 18 o 19 años. Van a decir, estos son los que asesinaron, estos son los que mataron a la gente, por lo tanto le metemos cadena perpetua. Y ellos, el que ordenó, ella es la responsable directa e inmediata de estos hechos. Ella. Señora Dina Boluarte, yo soy Augusto de Congas. Qué triste. Usted es una vergüenza nacional. Por eso todos los países no quieren saber nada con usted. Por eso ningún país a usted le invita siquiera para comer tripita de pollo. Por eso ningún país le invita a usted para cualquier ceremonia del más bajo nivel. Señora Dina Boluarte, todos los países latinoamericanos o sus respectivos cancilleres de todos los países latinoamericanos asistieron a la coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Al Perú ni le tomaron en cuenta. ¿Por qué? Por estos hechos. Porque este gobierno ha masacrado, ha cometido, hermano, genocidio contra población que no tenía ningún tipo de arma. O sea que para estos señores un alambrado vale más que la vida, un muro vale más que la vida de un alto andino. Lógicamente, si siempre nos han calificado indios sin alma. Otra cosa, hace 2 días atrás vino acá el payaso, el chistoso, ¿cómo se llama? Carlos Álvarez. Vino acá a la plaza, a la trinchera del pueblo, y quería organizar una marcha, dice, para protestar, para apoyar a Dina Boluarte. La gente reaccionó como cualquiera, reaccionó y lo sacó a patadas de la plaza. Esta prensa ha hecho eco de eso. ¡Viva Perú! ¿Qué dice esta prensa en sus páginas interiores? ¿Qué dice? Dice lo siguiente, mira lo que dice: un grupo de 20, 30 personas envenenados de odio, dice, actuaron cual Atila y me sacaron a patadas de la plaza. Esos señores deben ser desalojados de la plaza. Esos señores no deben de estar en la plaza. Pobre chistoso. Y tú, cuando denigras a la mujer andina, cuando insultas a la mujer andina, ¿quién dice algo? La prensa no dice nada. Triste es tu vida, chistoso. Porque si querías ser congresista, esa no era la forma. El pueblo es el pueblo, y en un futuro gobierno el Congreso tiene que ser del pueblo, el poder ejecutivo tiene que ser del pueblo. ¡Viva Perú! Aquí está escrito, mira:
Dani, busca por acá, por favor. A ver, un ratito. Para terminar dice, ahí está, mira, Dina Boluarte da la espalda a las Fuerzas Armadas. Dina Boluarte da la espalda a las Fuerzas Armadas. Señores de las Fuerzas Armadas, ¿por qué protegen a una traidora? Les ha clavado un puñal por la espalda. Les va a echar toda la culpa. A ver si algún congresista, eso que se hacen llamar de pueblo antes de, hermanos, ya saltó otra vez el chupo. Otra empleada del Congreso ha denunciado a otro congresista, ¿o no?, que también le mochaba el sueldo, y es una señora cara de rana. Esa señora, Portero. Esta congresista de apellido Portero nos dice, es tan buena gente que llevaba donaciones, pero la gente pensaba que era de su plata. Pero lo que pasaba, esta señora le mochaba el sueldo a sus trabajadores allá, y con esa plata que los mochaba, una parte se lo metía al bolsillo y con otra parte compraba 1 kilo de azúcar, 10 soles de fideos, 2 soles de pan. Eso le entregaba, dice, a las personas vulnerables. Qué triste es este país, hermano. ¿Y sabes por qué esta señora empleada está hablando? Porque el bono de los 10.000 soles no va a ir. No va a ir. Entonces todos los invito a los trabajadores del Congreso de la República, los invito a denunciar a cada uno, a todos esos congresistas rateros que actúan como truanes, que actúan como esbirros, como sicarios, que actúan como esos que cobran cupo, como esos que matan por el préstamo de gota a gota, que actúan como esos traficantes de terreno. Esos son los congresistas. Es una organización criminal del más alto nivel. Son intocables. Descuentan todos a sus trabajadores. Hermanos trabajadores, tengan un poco de dignidad. Ustedes son nombrados. A ustedes nadie lo va a sacar. Pero denuncien a todos esas basuras que le descuentan. Esas señoras que nunca hacen nada, que nunca se preocupan por el pueblo. ¡Qué bestia! Cobran 30.000 soles e encima, chocherita, ya pagaron, vamos al cajero, te llevo en mi carro. ¿Cómo es, mi hermano? Qué triste. Y seguro va a haber el destape. Acá dice, hermano, mira, Dina Boluarte le da la espalda a las Fuerzas Armadas. A ver si aparece un congresista de cojones. Esto es suficiente para una vacancia. Esto es suficiente para vacar a la presidenta Dina Boluarte, porque una de las causales para vacarlo es actuar al margen o no dar cumplimiento lo que manda la Constitución Política del Perú. Y cuando esta señora dice, yo no tengo mando, no tengo comando sobre las Fuerzas Armadas, está contradiciendo a la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, no debe permanecer un minuto más allá. ¿Qué hace allá? ¿Qué hace esa señora? ¿Qué hace? Si no hacemos una de jefe de Estado, porque ella personifica a la nación. ¿Qué hace allá? ¡Qué triste! ¡Qué triste, señora Dina Boluarte! ¡Qué triste! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Más triste va a ser si no colaboran. Dani, saluda a la gente, ven. Ven, saluda a la gente. Toma. Hermano, ¿sabes qué está diciendo la Dina Boluarte? En la tarde no lo he visto, dice. Ella no dijo lo que está escrito. Chocherita, pégate un poquito más, hermano, pégate un poquito más. Pégate un poquito más, hermano, pégate un poquito más. Mira lo que dice. Dice de que lo que ha dicho ella no es lo que quiso decir. Que las redes están informando mal. Pásame el periódico. ¿Dónde el periódico? Que
que en las redes seguramente han escuchado, pero ahorita va a ser para la señora Dina Boluarte, ahorita. Ella dice, porque esto se ha viralizado, hay comentarios, hermano, hay rumores en las Fuerzas Armadas, yo tengo promociones en actividad, hay rumores en las Fuerzas Armadas, hermano. Vayan compartiendo, y están compartan, exigiendo compartan. También, ¿qué cosa? Que esta señora debe ser denunciada constitucionalmente por actuar al margen de la Constitución, por negar su responsabilidad, por echarle toda la culpa a nuestras Fuerzas Armadas. Ahora ella dice, las redes sociales están informando mal a la población y dice que ese proyecto de ley que han presentado debe hacerse efectiva. O sea que esa ley Mordaza no es para los medios de comunicación, es para las redes sociales como el agua popular. ¿Cómo es, hermano? No les gusta que le digan la verdad, pero la única verdad es lo siguiente. ¿Quién ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas? ¿Quién firma el decreto supremo, señora Dina Boluarte? ¿Quién firma? Usted, como he conversado con un experto en esto, usted cuando firmó ese decreto supremo de las Fuerzas Armadas, cuando declara el estado de emergencia, entonces usted debería de haber especificado bien en su decreto supremo. Pero como usted tiene unos asesores chanchos, basura, cerdos, usted ordenó el empleo de la tropa y el uso de las armas. Entonces, ¿para qué el soldado lleva armas? ¿Para qué? ¿Para tomarse fotografía? ¿Para qué? ¿Para desfilar? Hermanos, esta señora presidenta trata de negar lo innegable, porque por eso que esto ha dado vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque ayer concedió una entrevista al Expreso y dijo, yo no tengo ninguna responsabilidad con los sucesos en los Andes, y en las redes se ha mostrado así. ¿Qué dice? Las redes sociales se están interpretando mal. ¿Cómo mal? ¿Y por qué no dice entonces Expreso está interpretando mal? Porque acá dice, Dina Boluarte le dio la espalda a las Fuerzas Armadas. Ah, las Fuerzas Armadas se sujetan al poder civil, y el poder civil está en la Constitución Política del Perú, y ahí dice bien claro, la presidenta o presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y esta señora Dina Boluarte ni bien asumió la presidencia, ¿qué hicieron las Fuerzas Armadas? Lo reconocieron como jefa suprema, ¿o no? Le entregaron el bastón de mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahora, cuando esta señora dice, están tergiversando lo que he dicho, eres una farsante mentirosa, señora Chanca, carepiedra tallada como yo. Eres mentirosa, pero el pueblo ya sabe. Seguramente estás asustada. ¿Por qué? Porque este señor Enrique ayer se ha dicho bien claro, tenemos que presentar una moción de vacancia en el término de 48 horas. Un aplauso por ese hermano. ¿Y por qué dice? Porque esta señora está evadiendo una responsabilidad consagrada en la Constitución Política del Perú. Entonces, hermanos, si esta señora va a evadir su responsabilidad como la más alta autoridad política del Perú, ¿para qué está ahí? ¿Para qué tiene el título de presidenta del Perú? ¿Para qué? Si no vas a asumir ningún tipo de responsabilidad. Compatriotas, estamos ante un gobierno, me atrevo a decirlo, que ha sido tomado por la ultraderecha, que lo tienen secuestrada. Entonces esta señora solamente hace lo que le indican, hace lo que le dicen, y los que le están aconsejando son ellos. Niega. O sea que se han aprendido las frases de este señor Joseph Goebbels. Pásame ese libro, Joseph Goebbels, paso liguero. Apúrame, hijo, ya no está la María. Miren, hermano, esta señora ahora va a salir con esa cantaleta, como lo hacen siempre. Lo que dije no es lo que quise decir.
Mis palabras han sido sacadas de contexto. Ah, ¿de quién he aprendido? De este señor, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler. Hay una frase que dice: repite 1000 veces una mentira y se convertirá en verdad. Esta señora ahora, a partir ya empezó, lo va a negar, va a seguir negando, dice miente, miente, que algo queda. Pero el pueblo ya sabe por qué reaccionar así, porque esto se ha viralizado. Entonces, hermano, tenemos una presidenta que evade su responsabilidad. Tenemos una presidenta débil, una presidenta pusilánime, una presidenta que prácticamente es un títere de los grupos de poder. Le ordenan, firme el documento, después lo niega. Ah, compatriotas, es vergonzoso, es lamentable, es triste que en este Perú uno que ha llegado a la presidencia por chiripa niega su responsabilidad, lo que ella firmó, el decreto supremo para que intervengan las Fuerzas Armadas y empleen las armas para callar las protestas en los Andes. Es cierto, hermano, quemaron aeropuertos, es cierto, pero carajo, un alambrado no va a valer más que una vida. No pueden disparar a discreción. Y más de 40 fallecidos, hermano. La necropsia de ley ha dicho que las balas le traspasaron el cerebro. O sea que han disparado a matar. ¿Ah? ¿Pero quién ordenó? Esta señora Dina Boluarte, hermano, ¿ya? Tenemos una presidenta cobarde, una presidenta miedosa, una presidenta pusilánime, una presidenta que hasta ahora no sabe el cargo que ostenta o no sabe lo que es ser presidente del Perú, porque lo niega tajantemente su responsabilidad en los sucesos luctuosos en los Andes y dice que aquí solamente tiene responsabilidad los militares y los policías. Qué triste, hermano, qué triste. Pero el largo brazo de la justicia no se va a cansar. Hoy estará ahí defendida con seguridad. Todos la defienden, porque ella también defiende los intereses de los grupos de poder. Pero en algún momento va a dejar la presidencia. Va a ser como nosotros, una ciudadana como nosotros. Ahí la fuerza de la ley, y si se va del Perú, se escapa del Perú, el largo brazo de la justicia lo va a traer, porque este tipo de delitos de lesa humanidad nunca prescriben, es sancionado en cualquier país. O sea que, señora Dina Boluarte, vaya preparando tu cama, no sé, ¿qué harás, junto a Pedro Castillo, no sé, junto a Alberto Fujimori, no sé, hermano, ya? ¿O no, hermano? Ella tiene que terminar en la cárcel, ¿o no? Pásame otro libro, cualquiera, a ver, pasa. O claro, todos, el Consejo de Ministros, mira, el Consejo de Ministros también rubrica para la intervención o la declaratoria del estado de emergencia o el estado de excepción. Por eso esta señora en la entrevista de ayer en Expreso dice, mira lo que dice, ningún ministro ni la presidenta tenemos responsabilidad en el genocidio andino. La única responsabilidad es de los soldados que hicieron uso de las armas. ¿Ah? ¿Eso cómo se llama? Clavarle un puñal a la gente que te dio su confianza, darle la espalda a la gente que te reconoció como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en nuestro país. Hermanos, acá hay otro libro, dice La rebelión de las masas. Es bueno leer, hermano, es bueno leer. Yo acá, hermano, también recibo consejos de muchas personas que saben más que yo. No, y esas personas, porque tienen conocimiento más que yo, hermano, se me acercan y me explican y les doy la razón. Yo no puedo saber todo, me puedo equivocar en algo, pero hay personas, hermano, gracias, un aplauso para esas personas, hermano. Gracias, hermano, porque enseñan, porque se aprende, porque todos aprendemos de todos, hermano. Muy bien, hermano, pásame otro libro. ¿Este libro cómo se llama?
Este cojú trae dos. Uno nomás, pues, hijo. Acá dice el libro negro de la manipulación de masas. El que manipula masas, ¿qué hace? Utiliza el sofisma, como esta señora Dina Boluarte. ¿Qué es eso? Medias verdades. Hoy quiere negar todo lo que ha dicho. Y recuerden, puede ser esta noche o mañana, va a dar otra declaración o un mensaje a la nación. ¿Qué va a decir seguramente? Están mal informando a la población. Las redes sociales están menoscabando lo que he dicho. Están manipulando el contexto de la realidad. Eso va a decir. Recuerden, hermano, este libro seguramente esta señora no lee. A esa señora le han aconsejado. Este libro sirve ¿para qué? Para engañar al pueblo. Por eso dice el libro negro de la manipulación. Lo he leído, pero por cultura. Por cultura. Aquí no se puede mentir, hermano, porque en las redes hay mucha gente que conoce mucho. Aquí mismo hay gente que conoce mucho y no se puede engañar. Nos podemos equivocar en algo, pero aquí no se puede engañar. Otro libro. Apúrame, hijo. El Plan Inca. Te pregunto, hermano, ¿por qué ningún gobernante post Juan Velasco Alvarado emplea este documento Plan Inca? Aquí está la verdadera solución para el Perú. Aquí está, hermano, el Plan Inca se asemeja mucho a los ensayos de la realidad de José Carlos Mariátegui. Pasa otro ligero. Este no ha sido licenciado, pues, hijo. Este no ha sido licenciado. Manco Inca, dice el gran rebelde. Manco Inca. ¿Quién fue Manco Inca? Este señor Manco Inca y sus tres hijos, Zairi Tupac, Tito, Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I, hicieron frente al virreinato español por 40 años. Los famosos incas de Vilcabamba, la mayoría de peruanos cree que es una leyenda. Este señor existió. A los 23 años comandó la resistencia contra los que saqueaban, explotaban, cometían genocidio con nuestros hermanos nativos, naturales, autóctonos, incarios. Otro libro. Este cojudo vende libro. Ellos venden pero nunca leen. Esa es la diferencia. Yo he leído todos sus libros y gratis. Todas las sangres, hermano. El Perú, hermano, es multiétnico. Pero acá no hay cholo, no hay serranos. Mira, en la mañana escuché a un periodista que decía: en el Perú hay racismo. ¿Eso es cierto o no? Hay racismo. Pero dice: con educación tenemos que eliminar el racismo. Pero yo le digo, hermano, ¿sabes cómo podemos iniciar para eliminar el racismo en el Perú? ¿No? Expectorando el término de sierra, de costa y selva. Entonces, ya no habrían cholos, serranos, ni charapa, como dicen, porque nosotros no somos ninguno de ellos. Nosotros somos, ¿qué somos? Andinos. Somos andinos. Les explico por qué. Nosotros los peruanos hemos nacido en un territorio que emergió de las profundidades del océano con la denominación científica de Cordillera de los Andes. Cordillera de los Andes. Nuestro país está ubicado en la parte central occidental de la Cordillera de los Andes, que nace en la Argentina y se proyecta hasta las llanuras de Venezuela con 7.240 kilómetros de longitud. ¿Quién nos dividió? Por eso cuando dicen en el Perú debemos eliminar el racismo en la educación, pero ¿dónde debe de partir? Expectorar esos términos de cholo, sierra, costa, sierra y selva y decir, este es un país andino. Los profesores, ¿qué nos dicen?
El Perú se divide en tres, ¿cómo dice? En tres partes geográficas: costa, sierra y selva. Pero si le preguntamos a ese profesor desde cuándo el Perú fue dividido en costa, sierra y selva, porque cuando estaban los incas no había eso, o había, o los incas llamaban costa, sierra y selva, era el Tahuantinsuyo. Entonces, ¿quién dividió el Perú? 1540, un cronista español llamado Pedro Cieza de León. Ese señor dividió el Perú en costa, sierra y selva. Ah, ¿usted cree que en Chile, Argentina se llaman serranos cholos? Y por último, a ver, acá habrá ¿cuántas personas? 10 personas, 100. Una pregunta para el que sabe acá, hermano. Uno, cholo, en la Real Academia de Lengua Española significa perro. La pregunta es, ¿dónde está la génesis del término cholo? ¿Dónde está? ¿Dónde nace el término cholo? ¿O dónde aparece el término cholo? ¿En el Perú? No, hermano. ¿Sabe dónde aparece? En Jamaica. Cuando Jamaica fue invadido por los europeos y los europeos exterminaron casi a todos los nativos de esa zona, nos desaparecieron las mujeres. Entonces, ¿qué hicieron los europeos? Trajeron damas de México y lo llevaron a Jamaica. ¿Para qué? Para emparentarles con los negros que habían ahí, habían traído esclavos del África, porque querían más mano de obra. Entonces, cuando las damas mexicanas y los esclavos de Jamaica se emparentaron, no se unieron y tuvieron hijos, esos hijos nacieron calatos y que sin pelo. El hombre de color nace así, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hicieron las madres mexicanas ahí en Jamaica? A esa criatura que nacía negrito lo comparaban con el choleti. El choleti le llamaban un perro. ¿Y saben qué hacían las madres mexicanas? Los mataban, los ahogaban, porque dice que se parecía al perro choleti. Ahí nace el término cholo y de ahí se expande. ¿Pero dónde se asienta? En el Perú. En el Perú se asienta. Y más aún con este señor Pedro Cieza de León, cuando divide el Perú, dice en 3 regiones naturales, en costa, sierra y selva. Yo soy altoandino. Esto es valle andino, es un valle de los Andes. ¿Y la selva qué será? Andino amazonense. ¿Dónde nace, carajo, el río Amazonas? En los Andes, en Arequipa, debajo del volcán Mismi, en la quebrada de Apacheta. Allí nace el Amazonas. En los Andes nace el Amazonas. Mira, para explicarles, cuando San Martín cruzó, para independizar Chile, la batalla de Maipú y Chacabuco, ¿cómo se llamó ese ejército que llegó a Chile? ¿Cómo se llamó? El ejército de los Andes. ¿O es el ejército de la sierra? ¿O el ejército de Cholos? Es ejército de los Andes, ejército libertador de los Andes. Otro ejemplo. ¿Quién conoce Chancay? Ya, esa ciudad heroica. 13 de septiembre del año 1880, pescadores artesanales con un teniente conocido como... ¿Cómo se llama el teniente? A ver, ¿sabe cómo se llama el teniente que llegó eso? No sabe ni cómo se llama su presidente. ¿Sabe cómo se llama, hermano, el teniente? Este teniente pertenecía a una unidad del ejército que se llamaba Ejército Granadero de los Andes. El teniente se llamaba Decio Ollague Neira. Los hermanos de Chancay, no me dejan mentir.
ese teniente Decio Ollagueneira, que pertenecía al ejército de granaderos de los Andes, justamente con los pescadores artesanales, hundieron la Covadonga allí cuando cumplían misiones de bloqueo en Chancay. Los Andes, en la guerra, en esa infausta guerra con Chile, ¿a quién le conocían como el brujo de los Andes? ¿A quién? Ya. ¿Cómo le llamaban? ¿Serrano Cholo o le decían el brujo de los Andes? Existe acá en Javier Prado Comunidad Andina de Naciones. Chile, Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador. Comunidad Andina de los... Naciones de los Andes. Acá nomás en Javier Prado. Por último, ¿cómo conocían a Claudio Pizarro en Alemania? ¿Le decían Cholo? ¿Cómo lo llamaban? El bombardero de los Andes. ¿O le decían el Cholo? El Serrano. No, hermano, somos andinos. La única forma de cambiar la mentalidad del pueblo peruano para que no haya racismo es extirpar de raíz ese término de Cholo Serrano y decir que el Perú aquí no está carajo costa y tierra selva, porque somos un país andino. Yo soy altoandino y como altoandino no tengo ningún complejo, al contrario me siento libre, soberano, independiente. Somos andinos, no somos cholos, no somos serranos. El que habla así es porque su cerebro ha sido carcomido por el gusano de la ignorancia. Hay mucho por hacer para este Perú, para recuperar nuestra identidad nacional. Eso tenemos que hacer de raíz. A nuestros niños tenemos que enseñarles. Nosotros somos un país andino. El Perú está ubicado en la parte central occidental de la cordillera de los Andes. Por lo tanto, somos andinos. ¿O quién no está de acuerdo acá? Levante la mano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es educación, es instrucción. Toma tu libro. Pásame otro. El último, paso ligero. Ave sin nido. ¿Quién escribe esta obra, Ave sin nido? ¿Quién? Clorinda Matos de Turner, la cusqueña. Ave sin nido. En este momento seguimos siendo ave sin nido, ¿sí o no? Seguimos siendo ave sin nido. ¿Quién ha leído, hermano, Los perros hambrientos de Ciro Alegría? ¿Quién ha leído Tusteno? Ahí vas a encontrar, hermano, como este libro, cómo nos saquean, cómo nos roban. Este libro, ¿por qué no está en la cabecera de todo estudiante? ¿Por qué? ¿Por qué en la currícula educativa no colocan este libro? Ave sin nido, de lectura obligatoria. ¿Sabes qué libro te piden? De Abraham Valdelomar. ¿Cuáles son? El vuelo de los cóndores, el hipocampo de oro, el caballero Carmelo. ¿Te ponen eso o no? ¿Eso te piden, sí o no? ¿O nunca han leído ustedes? A ver, ¿dónde nace la historia del caballero Carmelo? ¿Quién sabe? ¿Quién lo ha leído? Levante la mano. Abraham Valdelomar. ¿Dónde nace o dónde se dan los sucesos de esa novela fantástica llamado El Caballero Carmelo y su rival? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el rival del Caballero Carmelo? Ajiseco. Muy bien. ¿Dónde se suceden estos hechos? ¿Dónde? En Pisco. Ahí en Pisco se narra la historia del Caballero Carmelo y la historia del Ajiseco. Ahí se narra. El Caballero Carmelo era un gallo que lleva un hermano que regresó después de tiempo a Pisco y le regala a su papá. Ahí nace. ¿Quién ha leído, hermano, El vuelo de los cóndores? El hipocampo de oro de Abraham Valdelomar. La serpiente de oro. Los perros hambrientos de Ciro Alegría. ¿Por qué esta obra no es lectura obligatoria de todo estudiante peruano? Porque esto te va a hacer conocer
cómo saquean este país. Usted no te va a hacer conocer cómo en el contexto de la Primera Guerra Mundial saquearon nuestro país, se llevaron nuestros minerales. Por eso dice, aves sin nido. Seguimos siendo aves sin nido, pues luchemos para construir nuestro nido. Seguimos siendo un país inquilino en nuestra propia casa, pues luchemos para recuperar nuestra casa. Hermanos, aquí voy a hacer una denuncia pública. A partir del 1 de enero, la macroregión norte y la macroregión sur se van a unir y van a tomar los valles, Lima. Entonces, ¿qué cosa está haciendo el sistema de inteligencia del Perú? Dirigido, hermano, por el ministro interior, el señor Vicente Romero. ¿Sabe qué está haciendo, hermano? Han ordenado neutralizar, capturar, encarcelar a todos los presuntos líderes que van a dirigir esas protestas del mes de julio. Y autorizaron identificarlos, capturarlos, procesarlos, encarcelarlos, para dejar acéfalo a las instituciones, a las organizaciones civiles. La vida de los líderes en este momento, hermano, corre mucho peligro. Pero estamos acá. Yo no digo que yo voy a encabezar eso, pero voy a estar ahí, como hemos estado, carajo, estos 3 meses de marcha, ¿o no? Hemos tomado toda Bancay, hemos tragado gas, hemos recibido balazos, golpes, carajo, nos secuestraron, nos encarcelaron, nos quemaron, pero estamos de pie. Entonces el ministro, señor Vicente Romero, dice, tenemos que identificar, capturar, neutralizar y detener a los presuntos líderes que van a encabezar la protesta desde los primeros días de julio hasta el logro de nuestros nobles objetivos. Compatriotas, entonces, hermano, en razón a ello, ha de venir a avisarme acá, hermano, de que esta semana va a haber una reunión en un lugar secreto, llamémoslo así, para acordar qué cosa tenemos que hacer, porque esto es una persecución. Esto se llama, ¿cómo se llama esto en el argot militar? Se llama, esto se llama guerra de baja intensidad. ¿Qué cosa es guerra de baja intensidad? Neutralizar, silenciar, aniquilar, desaparecer a los presuntos líderes políticos o a los presuntos líderes sociales que tienen connotación en el Perú, los que pueden convocar, los que pueden dirigir a las protestas que se avecinan a partir del 1 de julio. Pero aquí no hay temor, hermano, aquí hay coraje, aquí hay valor, porque todo lo que buscamos acá, hermano, es enrumbar este país, ¿sí o no, hermano? Terminar con esta corrupción, terminar con ese Congreso fascista, con este gobierno asesino, genocida. Eso es nuestro objetivo, y luchar por una asamblea constituyente. Así que, hermanos, estamos advertidos a los líderes de los movimientos sociales, especialmente a los líderes aymaras, a los líderes quechuas, a los líderes de la macroregión sur, de la macroregión norte. Estamos advertidos, están advertidos, hermano. Este gobierno va a implementar la política ¿de qué? Guerra de baja intensidad, para capturar, destruir, aniquilar o meterle preso a los que ellos creen que es un peligro a partir del 1 de julio. Todo ya está coordinado, hermano. Estamos esperando el 1 de julio. Empiezan las protestas masivas a nivel nacional. Y el Ágora Popular no puede sustraerse de ello, porque estamos buscando, hermano, reivindicar este pueblo. Nos está gobernando un gobierno espurio, un gobierno ilegal, un gobierno ilegítimo, un gobierno que no tiene misericordia para cometer abuso de autoridad, violar los derechos humanos, especialmente nuestros hermanos altoandinos. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¿Quién está presente? ¿Quién ha venido?